Bien, estimados amigos auditores, considerando las noticias que han estado sucediendo los últimos 2 días de esta semana y dado el impacto nacional y público que ha tenido la situación de este ritual que terminó con la muerte de un niño recién nacido en la comuna de Quilpué, en la Quinta Región, quiero invitarles a nuestra sección de noticias proféticas para esta semana. La noticia de la semana. Como usted sabe, estimado amigo auditor de la Nación, las noticias nos han traído profusamente la situación que ocurrió en la comuna de Quilpué, en la Quinta Región, en donde un niño ha muerto recién nacido, producto de un ritual terrible que ha tenido una gran cobertura en los medios de prensa durante los últimos días. Dice el diario El Mercurio de Santiago en su sitio de internet este día jueves recién pasado: secta se drogó y usó hoguera para, comillas, sacrificar a bebé. Hoy se conocieron nuevos detalles del escabroso ritual. Líder de la agrupación huyó con 15 millones de pesos regalado por uno de sus seguidores. Desde Santiago, Emol reporta: los miembros de la secta que lideraba el prófugo Ramón Castillo, de 35 años, arrojaron a una hoguera al bebé que sacrificaron en Coyihuay, para luego drogarse con un potente alucinógeno, según los nuevos antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones sobre la noche en que fue asesinado el menor, en medio de un ritual cuyo propósito era, comillas, salvar al mundo, cierre de comillas. La idea del ritual partió cuando se decidió ocultar a la madre, Natalia Guerra, de 35 años, durante su embarazo, porque el niño era considerado el, comillas, anticristo, cierre de comillas. Según informó el portal de noticias Soy Chile, una vez que el bebé nació, fue trasladado al interior de la comuna de Quilpué. El niño asesinado era hijo del propio Castillo, de 35 años, quien se hacía llamar, comillas, Antares de la Luz, cierre de comillas. El sujeto era visto por los demás integrantes del grupo como un dios, por lo que supuestamente no podía tener hijos. De lo contrario, dice la noticia, aquel niño sería denominado como el anticristo y debía ser eliminado. Agrega la noticia: la madre estuvo encerrada en una casa de los Andes en donde era alimentada cada 2 días y fuertemente vigilada por 2 cuidadores. El 21 de noviembre del 2012, el bebé nació en la clínica Reñaca, lugar de donde fue sacado por Castillo sin el consentimiento del recinto. 2 días después, se decidió realizar el sacrificio. El rito comenzó a las 23 horas con el bebé desnudo y con su boca tapada con una cinta para que no gritara. De acuerdo a los testimonios, luego lo ubicaron sobre un tablón que se encontraba por encima de la hoguera. El ritual terminó cerca de las 23:30 horas cuando los integrantes de la secta bebieron un poderoso alucinógeno conocido como ayahuasca. Tras ello, y al advertir que el mundo no se extinguió, abandonaron el lugar. El crimen quedó descubierto tras la información entregada a la PDI por la hermana de una miembro del grupo. Los restos calcinados del bebé fueron encontrados la semana pasada. Bien, estimados amigos auditores, estos son los elementos noticiosos que sin lugar a dudas han impactado a la nación estos últimos 3 días. Hemos visto como un grupo de individuos desquiciados, liderados por un hombre, un, comillas, gurú, se han hecho conocidos en la prensa por el delito del asesinato de un niño recién nacido. Han desarrollado estos individuos una ideología que les ha lavado el cerebro y que ha terminado en la detención de varios de ellos por la policía, y su líder, que se hace llamar Antares de la Luz, se encuentra en este momento prófugo. En realidad, lo que estamos viendo es una situación extremadamente delicada y dolorosa, una situación en la cual el mismo Satanás se aprovecha haciéndose pasar por ángel de luz para tomar a los incautos y poder lavarles el cerebro y luego arrastrar sus almas, sin lugar a dudas, a la confusión, a la destrucción, y en este caso, haciendo que todos ellos se conviertan en asesinos o en cómplices de este asesinato tan tremendo que es el quemar vivo a un bebé de 2 días recién nacido, que, como dice la noticia, le colocaron una cinta en su boca. Esta situación nos tiene que hacer reflexionar. Es necesario que nosotros, como creyentes del Señor Jesucristo, como gente que está esperando en sabiduría, en santidad y en balance espiritual la venida del Señor,
podamos analizar muy bien nuestras vidas y nuestros argumentos, porque claramente se está levantando una gran ola en la nación para criticar toda forma de culto y toda forma de servicio, incluyendo las formas de servicio al Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo y al Padre Celestial. De hecho, el mismo día jueves en la noche, los especialistas estaban en los distintos noticieros, en Televisión Nacional de Chile, en CNN, conversando y analizando esta situación de esta secta. Se decían cuáles son las claves para entender a una secta, y se hablaba de la diferencia entre una secta y una iglesia. Ahora bien, debemos entender esto. Hay una reacción espiritual profunda al tema profético, a lo que está sucediendo en el mundo. Este grupo de hombres y mujeres liderados por este gurú satánico Antares de la Luz, como se hacía llamar, estaban esperando la destrucción del mundo el día 21 de diciembre del año 2012. Les recuerdo que algunas veces durante el año pasado advertimos en nuestro programa de radio que habían individuos desquiciados que podían cometer actos como este. Como usted ve, fueron pocas las situaciones en nuestra nación, pero en particular esta situación es terrible y aberrante. Los individuos que no se sujetan a la palabra de Dios siempre terminan en situaciones que acaban en la destrucción y en la muerte de inocentes. Lo que estamos viendo aquí es una victoria tremenda de la oscuridad y de Satanás, que ha captado la mente de hombres y mujeres incautos que seguramente han resistido la verdad del Evangelio y se fueron tras este hombre que se hacía llamar Antares de la Luz. Las noticias nos dicen que este hombre se presentaba a sí mismo como Dios encarnado, y daba sobre sus seguidores instrucciones tremendas y precisas. Leamos, por ejemplo, lo que dice otra noticia publicada el día de ayer viernes. El diario La Tercera, en su sitio de internet, en la sección de noticias nacionales, reportaba: testigos revelan asesinato, torturas y abusos del líder de la secta de Coyihuay. La Tercera accedió a las declaraciones de los testigos e implicados. Ahí se relata el poder que Ramón Castillo ejercía. La Policía de Investigaciones indaga el homicidio del bebé que fue quemado por orden de Castillo, quien está prófugo. Los periodistas Andrés López y Sebastián Labrín reportan lo siguiente. Fue el año 2008 cuando la diseñadora gráfica Natalia Guerra conoció a Ramón Castillo Gaete, un profesor de artes musicales que se hacía llamar Antares. Ella, junto a su pololo de ese entonces, participaron por primera vez en uno de los seminarios de comillas autosanación y autoconocimiento, cierre de comillas, que dictaba Castillo. Dice la noticia: en los siguientes 4 años desde ese primer contacto, Castillo se transformó de un simple gurú a un dios omnipotente, que controló su voluntad y la de las otras personas que integraban la secta denominada Antares de la Luz. La búsqueda espiritual se transformó en una historia de torturas, abusos y sacrificio de animales que terminaron la noche del 23 de noviembre del año pasado con el asesinato de su hijo de 3 días de vida, quien murió calcinado en una hoguera colocada en las afueras de una cabaña en el Cerro Coyihuay, en Quilpué, Quinta Región. La noticia agrega: según los testimonios, se hacían reuniones o comillas tomas, cierre de comillas, en que se ingería ayahuasca, una planta alucinógena. Allí Castillo señalaba que era un ser superior. Antares era Dios, dado que él mismo nos dijo eso, dijeron los miembros de la secta. Agregan: le debíamos humildad, obediencia, y todo lo que decía era verdad, y en una de esas tomas Castillo me ordenó que debía ser su mujer, dice Natalia Guerra, la madre del niño asesinado. La noticia agrega: los miembros de la secta en su mayoría vivían en el sector oriente de Santiago y eran profesionales. Para integrar el grupo, Antares pedía fotos de los postulantes y los seminarios se acordaban por medio de las redes sociales. El poder de Castillo sobre los miembros de la secta lo graficó María del Pilar Álvarez en su testimonio. Comillas: una vez dijo frente a todos de manera solemne y con la voz cambiada: yo soy Dios, el increado, el sempiterno y omnipotente. Soy el amor y todo lo que existe ha sido creado por mí y soy el vehículo físico de Dios. Pueden hacer 2 cosas: seguir con sus vidas y olvidarse de que existo, o pagar el karma que tienen sus seres internos y ayudarme. Cierre de comillas. Bien, como se ve, en la medida que vamos profundizando en esta noticia, vemos la tremenda y delicada situación que se vivía al interior de esta secta Antares de la Luz. En realidad, estimados amigos auditores, nos parece extraño
nos parece casi irracional que personas profesionales, había por ejemplo una azafata de Lanchile, puedan participar de estas situaciones. Muchas personas rechazan el Evangelio, rechazan al Dios verdadero y no tienen ninguna dificultad en participar de enseñanzas y doctrinas que son verdaderamente doctrinas de demonios. Nosotros tenemos que considerar esto para aprender con sabiduría a presentar la verdad de Dios en un mundo que está sufriendo y en el cual se están amontonando maestros conforme a las concupiscencias de sus propias mentes. Esta situación es una victoria tremenda de Satanás el diablo para destruir la vida de estas personas y la vida de este niño. Sabemos que Dios Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo han tenido misericordia de este niño inocente que fue sacrificado. Tal como en la antigüedad se lanzaban niños pequeños vivos a Moloch, vemos ahora como el diablo sigue buscando el sacrificio humano, la muerte y la destrucción. ¿Cómo es posible que personas educadas, que tienen instrucción, que es más, viven en los estratos sociales altos de nuestra nación, puedan seguir a un hombre que solamente al ver su cara, su barba larga, es la imagen de un hombre desequilibrado? ¿Cómo es posible que hayan personas que puedan creer en otro que le dice yo soy Dios encarnado? Esto nos muestra el nivel tremendo de confusión, de decepción, de desesperación en que está el mundo actual. Y al rechazar al Dios verdadero, al rechazar al Señor Jesucristo, al rechazar a la Biblia como la palabra inspirada de Dios, vivimos días en donde los hombres están comprando toda doctrina de demonios que se levanta frente a ellos. Hay que tener hoy día mucho cuidado y vivir con sabiduría. Por eso quiero decirle a mis amigos y hermanos auditores de la nación que nosotros, los discípulos del Señor Jesucristo, los que creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, no estamos poniendo fecha para el retorno del Señor Jesucristo. Todos aquellos que han puesto fechas para el retorno del Señor han pasado tristes y tremendas vergüenzas, han quedado desacreditados y han quedado destruidos por escuchar a doctrinas de demonios. La historia nos muestra muchos casos de personas que han puesto fechas para la venida del Señor. Por eso, la primera señal que usted tiene que tener cuando usted analiza la enseñanza que alguien le está dando es: ¿esa persona está dando una fecha para el retorno del Señor Jesucristo? Debemos tener cuidado. Ahora bien, nosotros los cristianos no estamos esperando el fin del mundo. Lo que estamos esperando es el retorno de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Les recuerdo que la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 20 nos habla de un periodo que se denomina el milenio, un periodo en el cual el Señor Jesucristo va a reinar y va a gobernar en este mundo por 1000 años. Vivimos los días del tiempo del fin, pero ¿del fin de qué? Del fin de esta generación, del fin de los gobiernos humanos tal como lo hemos conocido hasta ahora, y esperamos con sabiduría el retorno del Señor Jesucristo en gloria y majestad a este mundo. Los discípulos de Cristo son personas sabias, prudentes, son personas trabajadoras, son personas responsables, son personas que cuidan a sus familias, son personas que tienen un testimonio de pureza, personas que hacen la voluntad de Dios en este mundo. No son desquiciados, no son personas escapadas de la realidad, no son personas que están evadiendo sus responsabilidades en este mundo. Son personas que pagan sus cuentas a tiempo, hacen todo lo que está a su alcance para ser luz del mundo y sal de la tierra. Debemos tener sabiduría para vivir. Y le digo todo esto, estimado amigo auditor, porque claramente el diablo estará levantando una ola de ataques aún a las iglesias del Señor Jesucristo. Satanás sabe que debe destruir a la iglesia verdadera del Señor Jesucristo para confundirla con estas sectas satánicas y producir en el mundo confusión y enredo. Claramente, esta es una gran señal que nos anuncia cómo la maldad ha avanzado. Les recuerdo que estuvimos por varias semanas estudiando aquí en nuestro programa de radio las señales que anuncian el retorno de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Y una de las señales que vimos fue el aumento del satanismo, el aumento de la mentira, el aumento del engaño. Ahora bien, esta secta de Quilpué, con esta situación que nos tiene a todos impactados, lo que hace es esperar el fin del mundo para una fecha. Lo que hace es acusar a un niño pequeño de ser el anticristo.
una confusión, una locura tremenda, producto de esta droga que tomaban. Ellos estaban tomando una droga. Ellos no estaban teniendo una relación normal con la realidad. Ellos estaban siendo golpeados, torturados, manejados y manipulados mentalmente. Ellos estaban siguiendo a un hombre que sin lugar a dudas estaba poseído por un espíritu demoníaco, por un príncipe de las tinieblas que los llevó a la destrucción y a la muerte. Obviamente, la estrategia de la oscuridad es tratar de meter a todos los que esperan el retorno del Señor Jesucristo en un mismo saco, pero sabemos que Dios nos ha dado sabiduría para vivir. Por eso es crucial el testimonio de vida que estamos dando con nuestras familias, con nuestros trabajos, con nuestras iglesias, con la predicación del Evangelio. Pocos días atrás salía en la televisión un reportaje de unas personas llamados hermanos que a golpes se trenzaban con vecinos producto de que tenían la música, la alabanza muy fuerte con los parlantes. Yo le quiero invitar a usted a reflexionar, estimado amigo auditor, a lo largo de la nación. Debemos servir a Dios con sabiduría. No debemos provocar situaciones que denigren el nombre del Señor Jesucristo. Debemos ser sabios, debemos respetar la vida de los otros, porque el diablo va a usar cualquier cosa para destruir la obra del Señor Jesucristo. Ahora bien, no solamente en esta situación que estamos viendo en esta secta satánica hay riesgo. Pocos días atrás yo encontraba en la internet la predicación de un hombre que dice que es un apóstol, y él, y lo digo con temor y temblor, comparaba a Dios con una prostituta. ¡Qué tremendo! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué libertinaje! ¡Qué falta de santidad para hablar las cosas de Dios! Debemos tener cuidado de los falsos profetas que están dentro aún de nuestro propio mundo cristiano evangélico. Debemos filtrar todo lo que recibimos a la luz de la palabra de Dios. En realidad, amigos auditores, el mismo versículo que leí la semana pasada en el reporte de noticia profética asociado al tema de las bombas en la maratón de Boston se vuelve a aplicar con mucha fuerza a esta situación que ha ocurrido en Quilpué. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estimado amigo auditor, ¿acaso no se puede aplicar a plenitud estos versículos a la situación de Quilpué? Hombres sin afecto natural, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. No es posible encontrar a Dios en el consumo de las drogas. No es posible de ninguna manera poder entender la situación de estos hombres que estaban realmente poseídos prácticamente por Satanás el diablo y que estaban consumiendo esta droga ayahuasca, una droga que los hace pensar que están muertos, que pueden salir del cuerpo, que pueden hacer viajes astrales o viajes espirituales. ¡Qué terrible! ¿Qué cuenta va a dar a Dios esta mujer si no se arrepiente que permitió que su propio hijo fuese sacrificado en este altar satánico? Creo que esta es una llamada de atención tremenda para todos nosotros, la Iglesia de la Nación, para predicar un evangelio puro y santo, para conocer la palabra de Dios, para vivir una vida en santidad, una vida en compromiso, una vida íntegra, para cuidar la obra de Dios, para congregarnos en iglesias donde se predica la palabra de Dios pura, en donde no se está levantando al hombre, para buscar lugares donde sea Dios glorificado y no el hombre, porque dentro de nuestras propias iglesias hoy día, y usted lo puede ver, y esto es una realidad discutida aún por los sociólogos, se está rindiendo culto al hombre y no a Dios. Y lo que hemos visto en esta situación de Quilpué es que cuando se sigue al hombre, se cae en maldición, se cae en destrucción. La palabra de Dios nos dice
que es maldito el hombre que confía en el hombre. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia, Dios nos enseñe a ser una iglesia santa y preparada, iglesia de la nación. Te invito a estar orando y predicando el Evangelio. El que tiene sabiduría, entienda. El que tiene oídos para oír, oiga. El que escucha la voz del Espíritu Santo, prepárese para el retorno del Señor Jesucristo.